Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a ver el día de hoy la semana concerniente a la epistemología. Bueno, es un tema no nuevo, o sea, es un tema que ustedes, si ya se han venido preparando, van a tener ciertas nociones, lo que hace esto mucha más sencilla la labor del profesor, ¿no? En respecto a un tema nuevo, ¿no? Muy bien, ¿sobre qué reflexiona la epistemología? A ver, vayamos con sus conocimientos previos, ¿no? ¿Sobre qué reflexiona la epistemología, jóvenes? Muy bien, sobre la ciencia, ¿no? Sobre la ciencia, ¿no? Muy bien. A ver, epistemología está compuesta de dos palabras, episteme, que significa ciencia, y logos, que significa teoría. Entonces, etimológicamente es teoría o disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia, ¿no? Esa es la definición. ¿Recuerdan aquel filósofo que distinguía episteme de doxa? ¿Quién era el que decía eso? Muy bien, Platón. Platón. Recuerden que para Platón habían dos mundos, el sensible que era aparente y el de las ideas que era el real. En este mundo sensible tú has visto muchos libros, pero no has visto la idea del libro. Quien capta la idea del libro con su razón tiene episteme, decía Platón. Quien se queda en la mera apariencia tiene doxa, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien. Pero contemporáneamente, el término epistemología, como les he dicho, es la disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia, ¿no? Tengan en cuenta esto, jóvenes. El científico hace la ciencia. El filósofo reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la selección peruana jugó el Mundial de Fútbol. Eric Osores reflexionaba sobre el desempeño de la selección peruana. En ese mismo sentido, ustedes como físicos, biólogos, van a hacer ciencia. El filósofo va a reflexionar sobre la ciencia. En ese sentido, si en un examen de admisión les ponen la siguiente pregunta, marque verdadero o falso, la epistemología es una ciencia, ¿qué marcarían ustedes? La epistemología es una ciencia. ¿Qué marcarían ustedes? Muy bien, falso. Reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia. ¿Cómo cuáles, profesor? La fundamentación, ¿no? Que tiene que ver con este último, ¿no? A ver, jóvenes, por ejemplo, les pregunto, ¿la física, la química, la biología, son ciencias o pseudociencias? La física, la química, la biología. Ciencias, profesor, ¿no? Muy bien. Física, química y biología. Lo que hace, digamos, estas personas que escriben los horóscopos, la astrología, ¿es una ciencia? No, muy bien, no es una ciencia. Entonces les pregunto ahora, ¿qué criterio tienen ustedes para decir tú, química, si eres una ciencia, y tú, física, tú, astrología, no eres una ciencia? ¿Cuál es ese criterio para ustedes que define qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿Mm? ¿Cuál es el criterio, jóvenes, ¿no? Para distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia? Esa es una pregunta filosófica, por ejemplo, ¿no? El método, profesor, científico, ¿no? O sea, es una respuesta un poco circular, ¿no, jóvenes? ¿Qué es lo que hace algo ciencia? Su método que es científico, ¿no? Claro, verificación, podríamos decir, contrastación de las hipótesis, ¿no? Muy bien, podríamos decir que en efecto, jóvenes, es así, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, este criterio para distinguir
ciencia de pseudociencia, ¿no? Por ejemplo, si están mal, ¿van a un chamán o van a un médico? ¿No? Si están mal, ¿a dónde prefieren ir? ¿A un chamán o a un médico? A un médico, profesor. Por supuesto, porque él ha estudiado en la universidad, es un científico. El chamán, no. ¿No? Entonces, jóvenes, ven, el filósofo les va a preguntar, entonces, ¿cuál es su criterio? El método científico, la contrastación y más, ¿no, jóvenes? Ya, ese es un ejemplo de pregunta filosófica, ¿no, jóvenes? Ese es un ejemplo de pregunta filosófica. Y vean, ¿ah? Vean que esto es importante, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Muy bien, incluso para que vean cómo es la sociedad, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, ¿no? En todos los periódicos encontramos las reflexiones de un astrónomo, que sí es científico, los cuerpos celestes, o encontramos horóscopos que escriben astrólogos. ¿Qué encontramos en todos los periódicos? ¿No? Horóscopos o reflexiones de los astrólogos, ¿no? Profesor, pero si la mayoría de gente cree que eso es verdad, eso es verdad. ¿Cómo se llama esa falacia? De cada 10 peruanos, 7 creen que eso es verdad. Por eso es verdad, ¿no? Pópulo, no falacia, ¿no? Falacia, ¿no? Y encima en un país como en el Perú, ¿no? Que no se caracteriza por su educación, precisamente, ¿no? Por su cultura, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, digamos, ¿no? Vean este problema, ¿no? ¿Qué es una teoría científica y cómo la puedo distinguir de una ley científica, profesor? ¿No? Ese también, por ejemplo, es un problema epistemológico, ¿no? Profesor, ¿cuáles son los pasos del método científico? A ver, ¿recuerdan qué filósofo escribió un libro que se llamó El discurso del método? ¿No? ¿Qué filósofo escribió un libro que se llamó El discurso del método? Donde nos daba 4 preceptos. Descartes, muy bien. Pero ojo, no todo filósofo cree que hay un método en la ciencia. Para Feyerabend, el máximo representante del anarquismo epistemológico, la verdad es una tierra sin caminos. No hay método científico, decía Feyerabend. Ese es un problema, ¿no? Si hay método o no. Entonces, miren, acá ya estamos filosofando, ¿no? Ustedes como biólogos van a hacer ciencia. El filósofo va a comenzar a reflexionar si lo que están haciendo es una ciencia. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la psicología es una ciencia? La psicología es una ciencia. La historia es una ciencia. ¿La historia les parece una ciencia? ¿No? Van a San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, un químico puede predecir, digamos, un biólogo puede predecir, un psicólogo podrá predecir, ¿no? Podrá predecir, un historiador podrá predecir, un sociólogo, ¿quién será? Entonces, vean, ¿eh? Ese es todo un problema, si es o no es. Esos son, por ejemplo, los problemas filosóficos que entraña la ciencia, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien. ¿No? Profesor, ¿qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos ordenados, esto es importante, ¿eh? Conocimientos que se demuestran racionalmente o se verifican en la experiencia y ordenados sistemáticamente acerca del universo, ¿no? Acerca del universo. Claro, sobre una parte del universo habría que decir. ¿Por qué, jóvenes? ¿En qué se diferencia la ciencia de la filosofía? A ver, tenemos acá la realidad. Profesor, yo quiero estudiar la materia, los átomos, tenemos a la química. Profesor, yo quiero estudiar el espacio y el tiempo, tenemos a la física. Profesor, yo quiero estudiar los cuerpos celestes, tenemos a la astronomía. Profesor, yo quiero estudiar las leyes de la sociedad, tenemos a la sociología. Si se dan cuenta, a un científico no le interesa toda la realidad, le interesa una parte de la realidad. Por eso se dice, jóvenes, por eso se dice que la ciencia es regional. Incluso si ustedes ingresan a estudiar biología, ¿no? A San Marcos y postulan a biología, luego se van a especializar. Plantas, botánica, ¿no? Zoología, animales, pero me quiero especializar más, profesor, en peces.
y teología, eso es la ciencia, un saber regional. Y justamente he puesto el punto ahí porque en eso se distingue la ciencia de la filosofía, porque la filosofía es un saber totalizador. ¿Recuerdan la primera clase? Característica de la actitud filosófica. La filosofía es un saber totalizador, investiga sobre toda la realidad. Entonces, cuando en la universidad le pregunten a ustedes, el profesor de filosofía, ¿por qué la filosofía no es una ciencia? Su respuesta debe ser la siguiente: porque las ciencias tienen un objeto de estudio determinado, son regionales. Por el contrario, la filosofía es totalizadora. Entonces, su profesor se va a dar cuenta que le enseñaron bien filosofía en la pre, ¿no? Por la respuesta que pueden darnos, jóvenes. Muy bien. Además, cuando uno enseña en universidad, se da cuenta cuando el alumno ha llevado bien su curso de filosofía en la pre, porque es un alumno con más cultura, incluso se recuerda, ¿no? Profesor, pero había otra postura, ¿no? Esto señalaba John Stuart Mill, y tú dices, ah, sí, sí, es que en la pre me lo enseñaron, entonces tú te das cuenta que tiene una buena formación, ¿no, jóvenes? Además, que recuerden, a todos ustedes, no importa la carrera que postulen, no importa la universidad a la que postulen, van a llevar un curso de filosofía, ¿no? En ética, epistemología, lógica, ¿no? Está de moda, ciertamente, la filosofía, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, podrían preguntarme ustedes, un poco a la sazón de esto, entonces, ¿qué característica debe cumplir el conocimiento para que tenga el estatus de científico? ¿No? Muy bien. Vamos a poner acá 4 características. Objetivo. A ver, ¿quién me recuerda cuáles son los 3 elementos del conocimiento? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los 3 elementos del conocimiento, jóvenes? ¿No? Ya, sujeto, los ayudo, sujeto, objeto y representación. Ya, muy bien, jóvenes. ¿Qué quiere decir que el conocimiento sea objetivo? Que se trata de que el sujeto refleje al objeto tal y como es, y con ello se libre de sus prejuicios, ¿no? De sus prejuicios. Por ejemplo, yo he vivido en una familia donde mi mamá ha trabajado, veo que hay buena relación con mi papá, hay mucha equidad de género, ¿no? Mi papá a veces lava las ollas, no dice, no, porque yo voy a hacer eso, nada que ver, ¿no? Entonces creo que el machismo en el Perú no existe, por lo que he visto en mi casa, en mi familia, ¿no? Pero de pronto escucho hablar a las feministas que sí, que la dominación de género, pero digo, pero yo no veo eso, entonces voy a estudiar sociología a San Marcos. Y voy a hacer una tesis de eso, ¿no? Entonces, de pronto entrevistando a la gente me topo con un dato escalofriante para mí, que de cada 6 mujeres, de cada 10 mujeres, perdón, 6 han padecido violencia de género, ¿no? Sea sexual, física o biológica, digamos psicológica, ¿no? Entonces, lo que yo creía, mi prejuicio, me doy cuenta que es falso, pero no se trata de que yo diga lo que creo sobre la realidad, sino cómo es. Cuando un sociólogo sanmarquino apunta como conclusión en su tesis que de cada 10 peruanas 6 han padecido violencia de género, él no está diciendo cómo quisiera que sea la realidad, él está diciendo cómo es la realidad. Está que describe el objeto tal y como es. De eso se trata en la ciencia, ¿no? Un poco de dominar tus prejuicios y tus preconcepciones, ¿no? Muy bien. Entonces, se trata de ser objetivo, de dar cuenta de cómo son las cosas, no como tú quisieras que sean, ¿no? Muy bien. Metódico, porque se dice método en griego es camino. El método es los pasos que uno sigue para poder arribar a conocimiento científico. ¿Cuáles son? Problema, hipótesis, contrastación y análisis de datos, ¿no? El conocimiento para que sea científico debe seguir eso, ¿no? No, profesor, es que yo he tenido una corazonada y he soñado que esa es la respuesta correcta a tal problema. Le dices a tu profesor en la universidad, te va a poner 0, ¿no? No se trata de intuiciones, de corazonadas, se trata de demostrar o verificar empíricamente, ¿no? Racional. Esta característica sí es importante, jóvenes. Alguna vez un alumno de la pre, recuerdo en el ciclo presencial, hace un par de ciclos, me dijo, profesor, pero el científico solo cree en lo que ve. O sea, se basa solamente en la experiencia. Y yo le dije que eso no era del todo cierto, porque hay muchas cosas que los científicos no han visto, pero saben que son verdaderas. Por ejemplo, jóvenes,
Por ejemplo, vayamos de lo simple a lo complejo. Pensemos que uno de ustedes el día de ayer se acostó a las 6 de la tarde. Bueno, muy temprano, ¿no? 8 ya. Se acostó, no, es que ya estaba lloviendo a las 8, ¿no? Se acostó a las 6 de la tarde. Muy bien. Y se levantó hoy día a 6 de la mañana y se dio cuenta que las calles estaban mojadas. ¿Qué infieren? Si te acuestas, luego te levantas y todas las calles mojadas. ¿Qué infieren cuando ven eso? ¿No? Muy bien que llovió. ¿Vieron la lluvia? No, pero infieren eso ya. Lo mismo, claro, pero de manera más sofisticada, hace un científico. El científico dice, si cayó una lluvia de meteoritos, ¿no? Si cayó una lluvia de meteoritos, debe haber restos de meteoritos en la Tierra, cráteres. Busca, encuentra cráteres, por lo tanto, cayó una lluvia de meteoritos. ¿El científico acaso ha visto que cae una lluvia de meteoritos? No, no lo ha visto, pero él infiere que ocurra así. Entonces, miren, se está basando de la razón. Se está basando en la razón, no necesariamente en lo que ven los jóvenes. Muy bien, ¿y qué quiere decir que el conocimiento sea fundamentado? Que se basa en pruebas y demostraciones. A ver, ¿por qué creen que Darwin, digamos, es más atinada la teoría de Darwin que la de Lamarck, por ejemplo? ¿Por qué? Porque Darwin ofrece pruebas empíricas, paleontológicas, por ejemplo, ¿no? Se sabe que los caballos eran tamaño de los perros y que tenían patas y que tenían dedos por sus restos, pero conforme se sigue viendo sus fósiles, se da cuenta que comienzan a crecer y los dedos se pierden y se forma lo que nosotros llamamos casco. Ahí está la prueba empírica, ¿no? Hay también pruebas de embriología, ¿no? Los embriones. El ser humano, y creo que la ballena, si no me equivoco, jóvenes, su embrión, digamos, en la primera semana se parece, ¿no? Entonces es una prueba. Entonces Darwin ofrece pruebas. Y claro, su profesor de matemático no está su profesor de matemática, un matemático, no está verificando empíricamente, ¿no? Pero demuestra, ¿no? Profesor, demuéstreme que la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180. Y lo hace, ¿no? Lo hace porque el de matemáticas no va a aprender a resolver ejercicios, ¿no? El de matemática va a aprender a demostrar los axiomas. Y tú cualquier cosa que le preguntes que tú te lo has memorizado, él te lo puede fundamentar. Y dices, ah, mira, qué interesante, ¿no? Entonces, miren, él está demostrando, ¿no, jóvenes? Entonces, miren, ¿ah? De eso se trata en la ciencia. Profesor, en mi horóscopo dice que este año voy a conocer al amor de mi vida. Y viene el COVID, ¿no? Pero no estoy saliendo, profesor, no conozco casi a nadie este año. ¿Cómo voy a conocer al amor de mi vida? Me engañaron. Claro, los horóscopos no pueden fundamentar lo que dicen, ¿no? Lo que dicen, ¿no? En el más allá, bueno, quizás, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Vayamos a la clasificación de las ciencias, ¿no, jóvenes? Hay dos criterios. O sea, a ver, quiero que entiendan esto, ¿ya? Porque a veces uno como profesor lo supone, ¿no? Pero no necesariamente es así. A ver, miren, yo puedo clasificar a los alumnos de este salón, digamos, de varias maneras. Puedo decir, a ver, los menores de edad y los que ya tienen 18, una clasificación. Ahora tengo otra clasificación, los que han postulado alguna vez y los que nunca han postulado, otra clasificación. Otra clasificación, los que vienen de educación pública y los que vienen de privada. Son diferentes clasificaciones. Ya lo mismo vamos a hacer acá. Estas clasificaciones son diferentes, ¿ah? No vayan a pensar, estoy advirtiéndoles bien, porque de ahí se confunden en el examen, ¿no? Y, digamos, los quiero advertir de eso, porque lo he visto cuando alumnos se han acercado con su examen en el ciclo presencial. Profesor, pero usted dijo eso. Pues dije, te has olvidado de algo. Siempre primero tienes que ver el objeto de estudio, o sea, el criterio de clasificación. Por ejemplo, les preguntan en un examen, según el objeto de estudio, la matemática es una ciencia y el alumno marca pura. Profesor, pero usted dijo que la matemática es pura. Y yo le digo, sí, pero esa clasificación es de acuerdo a su función. La pregunta te va a poner el criterio, jóvenes. Según el objeto de estudio, la matemática no es pura. La matemática es formal, ¿no? A ver, ¿por qué? Vayamos entonces primero al criterio. Objeto de estudio, ¿no? Objeto de estudio. Formales, ¿no? Entes ideales. ¿Qué quiere decir que sean ideales? Que tú lo captas
por tu razón, por tu intelecto, ¿no? Por tu razón, ¿no? ¿Alguna vez han visto un número 2 corriendo por el parque? ¿O a un número 8 yendo a la playa? ¿Alguna vez han visto el número 8 por ahí? No, porque no lo vemos, lo entendemos. Profesor, pero a ver, si usted escribe el número 8, claro que lo estoy viendo. Bueno, jóvenes, ese no es el número 8. Nadie dice que, miren, voy a matar al número 8, lo desaparecí. No, pues no, no, es un signo que representa el número 8. Entonces la matemática, como tú no puedes ver su objeto de estudio, un razonamiento, todos los hombres son mortales. Sócrates es su nombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Es un ente ideal o un ente real? Recuerden que los entes reales lo percibimos con los sentidos. ¿No? ¿No? ¿Un razonamiento es real, jóvenes? Todos los hombres son mortales. Sócrates es su nombre. ¿Eso es real? ¿O es una idea? ¿No? Un razonamiento. ¿No? Muy bien, es una idea. Entonces, ¿la lógica qué tipo de ciencia será? ¿Formal o fáctica? Formal. Ahora, acá sí puede servir la memoria, jóvenes. Las dos únicas ciencias formales, ¿cuáles son? Lógica y matemática. Ya, las únicas dos. Cualquier otra ciencia está en fáctica. Por ejemplo, un amigo me cuenta que el Parque de las Leyendas está abierto. Fue el otro día al Parque de las Leyendas, ya, digamos. Él puede ver a la jirafa que está en el Parque de las Leyendas. Entonces, ¿es un objeto ideal o real? Si tú puedes ver una jirafa, ¿no? Es real, profesor. Entonces, la biología, ¿qué tipo de ciencia será? La biología, ¿qué tipo de ciencia es? Fáctica. Galileo vio cómo caían, ¿no? Estas bolitas que lanzaba en la torre de Pisa. La física es una ciencia fáctica, ¿no? Desde luego que tú puedes ver el oro, anillo de oro, ¿no? Entonces es ciencia fáctica, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces tienen esta clasificación. Muy bien, pero jóvenes, no es la única. Acá tenemos otra clasificación. Según la función. Puras y aplicadas. Puras cumplen estas funciones y aplicadas a esto. Pero para que entiendan cabalmente esto, debemos explicar las funciones de la ciencia, jóvenes, ¿no? Debemos explicar detenidamente las funciones de la ciencia porque sobre este punto vienen muchas preguntas esta semana porque se presta la pregunta DECO, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? A ver, ¿qué es la descripción, jóvenes? Es registrar las propiedades, duraciones y relaciones de un fenómeno. Es decir, es responder al cómo, dónde y cuándo. Por ejemplo, cuando Hernando de Soto en los 90 escribió este famosísimo libro, El otro sendero, da la cifra de que el 46% del mercado peruano es informal. ¿Qué función de la ciencia está cumpliendo Hernando de Soto? La descripción, está anotando las características. El mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión, se inyectó la verruga y dejó una famosa agenda. Día 1, creo que nada, el día 6 comienzan diarreas, día 8 fiebres, día 20 manchas rojas. Eso, esa agenda, digamos, ese blog de notas de Daniel Alcides Carrión, ¿qué función de la ciencia está cumpliendo? La descripción. Cuando un astrónomo nos describe las más de 65 lunas que tiene Júpiter, eso también es descripción. Ahora, cuando yo me pregunto por qué Júpiter tiene tantas lunas, por qué se da la verruga peruana, o por qué en la economía peruana hay tanta informalidad, ¿qué función de la ciencia estoy cumpliendo? Cuando me pregunto el por qué, ¿no? ¿No? Muy bien, la explicación. ¿Por qué? ¿No? Esto es, digamos, la explicación es, jóvenes, ¿no? Dar con las causas que provocan un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, dicen que Júpiter tiene más de 60 y tantas lunas porque es grande
y su fuerza de atracción, su campo gravitacional es muy fuerte. Entonces han habido cuerpos que han pasado y Júpiter los ha, digamos, jalado a su órbita, ¿no? Muy bien, es una explicación plausible. Hernando de Soto, en el otro sendero, dice lo siguiente, ¿no? Que en la década de los 90 había mucho mercado informal porque en ese entonces eran altos los costos de formalización. Si no me equivoco, Hernando de Soto dice que eran 1.300, o perdón, dice que era 13.300 soles formalizarte. ¿Ustedes creen que un ambulante de la calle va a poder pagar ese monto? Desde luego que no, porque como se dice, vive para el día, no tiene capacidad de ahorro, dicen los economistas. Gana 1.000 soles al mes, gasta los 1.000 soles, ¿no? Entonces, esa es una razón, los altos costos de formalización. Otra razón, jóvenes, que da Hernando de Soto es que, claro, Alan García no le quiso pagar la deuda externa al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, cuando Fujimori fue elegido presidente, estas entidades le dijeron, te vamos a prestar dinero, pero sigue este conjunto de recetas. Una de esas recetas, estas famosas recetas, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, era que despida el 30% de los trabajadores estatales, ¿no?, del sector público. Y además ahí se crean las service, ¿no? O sea, todo el daño que le ha hecho el fujimorismo, ¿no?, al Perú. Y para mí es en realidad sorprendente cómo quieren elegir a Keiko, ¿no? O sea, la gente, o sea, quiere elegir, ¿no? Ya 2 veces ha estado cerquísima, ¿no? Ojalá primero me agarre el COVID, jóvenes, a vivir ese escenario, ¿no? Bueno, es una broma, ¿no? Pero digamos, dificilísimo, ¿no?, vivir eso. Entonces, miren, esa es otra explicación, digamos, jóvenes, ¿no? Esa es otra explicación, ¿no? Muy bien, jóvenes. Esto vino, jóvenes, ¿no?, a la cicuta. Puede ser, lo más filosófico, ¿no? La cicuta, ¿no? La cicuta, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, les decía, esto vino en un examen de la pre de San Marcos. La verruga peruana es producida por la picadura de la manta blanca, ¿no? Este artículo científico cumple con la función de la ciencia. ¿Qué marcarían, a ver, jóvenes? ¿No? Tercer examen del ciclo ordinario 2018-2. Hasta ahora me acuerdo, ¿no? Explicación. Muy bien, explicación. Les van a poner así, jóvenes, ¿ah? Tengan mucho cuidado, ¿no? Los terremotos ocurren por la fricción de las placas tectónicas. Explicación también, ¿no? Muy bien, muy bien. Predicción, predicción. Jóvenes, cuando uno explica, encuentra una regularidad en la naturaleza, ¿no? Una regularidad en la naturaleza. Entonces, si tú encuentras una regularidad en la naturaleza, puedes predecir la naturaleza. Por ejemplo, en el año 2061, en el mes de septiembre o octubre, va a pasar el cometa Halley cerca de la Tierra. ¿Cómo saben eso los científicos? Lo que pasa es que el cometa Halley no viene, ¿no?, digamos, como una serpiente, ¿no? Viene en línea recta, segundo, ¿no? Digamos, no es que viene, se detiene, ¿no? Va para atrás, luego arriba, no, ¿no? Entonces, hay una velocidad constante, hay una distancia y podemos calcular el tiempo con esta famosa, digamos, fórmula que nos han enseñado, ¿no? Entonces, esa es una predicción. Ahora, tengan cuidado, ¿va? ¿Será lo mismo una predicción científica que una predicción a secas? Profesor, yo voy a ingresar en el siguiente examen de San Marcos. ¿Eso será una predicción científica? ¿No? Esa es una predicción nada más. Profesor, Perú va a clasificar al Mundial. Predicción. Profesor, este año voy a encontrar el amor de mi vida. Esa no es una predicción científica, así que tengan cuidado, no se vayan a confundir, ¿no?, las predicciones a secas con las predicciones científicas. Por ejemplo, jóvenes, dicen que ciertos distritos y ciudades cerca a la costa van a desaparecer, ¿no? Van a desaparecer. ¿Por qué, profesor? Porque el calentamiento global está haciendo que los polos se deshielen, ¿no? ¿Esa agua dónde va? Al mar, lo que quiere decir que el nivel de mar va a crecer. Eso va a ganar y, por ejemplo, la punta dicen que va a desaparecer, ¿no? Porque está cerca, digamos, al mar, ¿no, jóvenes? Esa es una predicción científica. No sé si han ido alguna vez al zoológico de Huachipa, ¿no? En el zoológico de Huachipa hay jóvenes como un semáforo en cada especie y está de color verde, de color
naranja o de color rojo. Color rojo, digamos, peligro de extinción. Y da pena cuando uno va con sus, ¿no?, hijos, con sus sobrinos, ¿no? Ese animal ya no va a existir dentro de 30 años. ¿Por qué? Porque lo están cazando, porque están, ¿no? Entonces, esa es una predicción también científica, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien. Aplicación. A ver, la aplicación, jóvenes, es algo que gusta mucho a nuestra cultura, porque nosotros iniciamos el espíritu moderno con esta frase de Francis Bacon: saber es poder. Bacon refuta a Aristóteles, dice: yo no busco el saber por el saber mismo, yo busco saber para poder transformar la naturaleza. ¿Y para qué quiero transformar la naturaleza? Para darle mejores condiciones de vida a la humanidad. Esa parte aplicativa del saber, ¿no? No sé si saben la historia de Nicolas Vavilov, ¿no? Nicolas Vavilov, jóvenes, es un botánico ruso que él presenció una de las hambrunas más desoladoras que tuvo Rusia en toda su historia. Entonces, viendo eso, quería encontrar semillas resistentes a climas adversos como el de Rusia, donde el invierno es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Vavilov? Comenzó a viajar a las matrices de semillas que él llamaba, ¿no? Comenzó a recolectar semillas de Perú, de Afganistán, de Asia, del África, ¿no? Y fundó el Banco de Semillas de Rusia, ¿no? De Rusia. Incluso ese banco ahora está en Siberia, ¿no? Ustedes saben que todas las semillas están en Siberia. Entonces, esa parte aplicativa, ¿vieron? Vavilov era muy bueno teóricamente, pero su ciencia era muy humana, quería ayudar a la hambruna, ¿no? El nutricionista trata de aplicar los conocimientos y crea el micronutriente. Creo que History Channel premió a un peruano, ¿no?, por crear una galleta con micronutrientes, una galleta de quinoa, creo que el año pasado. Ahí está la parte aplicativa de la ciencia, ¿no? ¿Qué filósofo decía orden y progreso? ¿Lo recuerdan? Comte, positivista. Por ejemplo, ¿alguna vez han ido a estudiar a la Casa de la Literatura? En la Casa de la Literatura hay una biblioteca que atiende feriados, bueno, no ahora, ¿no? Pero digamos ya. Por ejemplo, pasa un ferrocarril, ¿no? A las 6 de la tarde, ¿no? Pasa un ferrocarril. Ya. Ese ferrocarril lo hizo un positivista, Henry Mays, ingeniero. Porque, jóvenes, ¿por qué admiramos tanto la ciencia? Porque ese científico crea ferrocarriles, por ejemplo. La persona que encuentre la cura al COVID, o ese grupo de estudiosos, va a pasar a la historia y vamos a decir: mire, esa persona estudió mucho, 10 años de estudio, 5 de postdoctorado, pero ayudó a la humanidad. Esta parte es importante, jóvenes, de la ciencia, ¿no? De la ciencia. La ciencia nos simplifica la vida. ¿Qué mejor ejemplo que la educación virtual? Yo puedo estar en España en estos momentos dándoles una clase de filosofía, ¿no? Entonces puedo estar en cualquier parte del mundo. Esto lo permitió la ciencia, ¿no? Digamos, las telecomunicaciones son un buen ejemplo de aplicación científica, ¿no, jóvenes? Muy bien, ahora volvamos a esta clasificación. Las ciencias, jóvenes, puras, describen, explican y predicen, ¿no? Ahí está el físico que descubre ciertas cosas, el químico que descubre materiales muy resistentes. Pero el ingeniero que aplica todo eso, Henry Mays, para hacer el famoso ferrocarril macho que sale en el Callao y termina en Oroya, ¿no? Muchos dicen que es toda una proeza, ¿no, jóvenes, de la ingeniería, aplicó ese conocimiento. Ojo, todas las ingenierías son ciencias aplicadas, ¿no? Todas las ingenierías. Profesor, a mí me gusta mucho la biología. Muy bien, pero tu compañero dice: yo quiero saber biología y anatomía, pero para salvar vidas. Voy a aplicar ese conocimiento, voy a estudiar medicina. La medicina es aplicada, la biología es pura. Profesor, a mí me apasiona la matemática. Muy bien. Otro dice: yo quiero saber matemática para administrar los recursos contables de una empresa. Contabilidad. ¿El contador debe saber matemática? Imagínense un contador, pues, ¿no? Que no sabe matemática. Lleva matemática 1, 2, 3, hasta 4, creo, ¿no? Pero él la va a aplicar, ¿no? Entonces, miren, esto nos deja ciertas lecciones importantes, jóvenes.
Si ustedes van a estudiar una carrera, una ciencia aplicada, deben darle las gracias a ese, digamos, que está en el laboratorio estudiando, a ese que está descubriendo cosas, al científico puro, porque ustedes van a aplicar ese conocimiento. Pero a pesar de esta dependencia, ¿qué ciencias tienen más impacto en la sociedad actual? ¿Qué ciencias tienen más impacto y por eso la gente las estudia más? ¿Las puras o las aplicadas? Las aplicadas, ¿no, jóvenes? Las ciencias aplicadas, desde luego que sí, ¿no, jóvenes? Digamos, yo recuerdo que, y por eso los estados fomentan más las aplicadas. Les decía que yo recuerdo que cuando enseñaba en el ciclo presencial tenía una hora libre y también una profesora tenía una hora libre. Ella enseñaba biología, pero había estudiado genética en San Marcos. Y conversando con ella, ella me contó que había ganado una beca en Pronavec, ¿no? Pronavec le pagaba su maestría en la Cayetano Heredia. No solamente le pagaba el costo de la maestría, le daba aproximadamente 2.700 soles al mes para que se dedique solo a estudiar. Cuando ella me dijo eso, yo, de manera un poco ingenua, fui a Pronavec a ver si habían becas para filosofía y me di cuenta que no había becas para filosofía. ¿Cuál es la lógica del Estado peruano? A ver, Eleazar, esta chica puede salvar con su conocimiento, puede encontrar la cura a una enfermedad como la verruga peruana, como otras cosas. Tú con la filosofía, ¿qué vas a hacer? Vas a reflexionar, no vas a aprender, pero se dan cuenta, la ciencia tiene esa parte práctica aplicada, ¿no? Y por eso, digamos, este tipo de ciencias tienen más impacto en la sociedad. Y bueno, les digo porque ese dato es bueno para ustedes, ¿no? El otro día leí, jóvenes, que Pronaved ha creado una beca para mujeres que quieren estudiar ciencias, ¿no? Donde quieras estudiar, si eres de provincia, incluso te paga, ¿no? La estadía, te da una pensión, los pasajes, los libros, y si es universidad particular, te paga la pensión, ¿no? Pero bueno, es una beca para mujeres que quieren estudiar ciencia, ¿no? Entonces ahí está el Estado peruano diciendo que la ciencia es importante porque esas mujeres van a aplicar el conocimiento, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Ahora vayamos al, digamos, método científico, ¿no? Método científico. Muy bien. Jóvenes, el método científico tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Métodos en griego es camino, ¿no? Es camino, ¿no? El método, jóvenes, es el conjunto de pasos que tenemos para poder arribar a conocimiento científico, que se divide en problema. Tenemos primero el problema, jóvenes, hecho que amerita explicación. Pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llama en epistemología a la respuesta tentativa? Una respuesta probable, plausible, y ahí les pueden poner N sinónimos, ¿no? Hipótesis, ¿no? Y hipótesis. Cuando la hipótesis pasa por la prueba de fuego, eso se llama contrastación. Cuando pasa la prueba de fuego, vamos a ver en qué se convierte en un momento. A ver, pongamos un ejemplo. 1842, Hospital de Viena, ¿no? De 100 mujeres que entraban a dar a luz, 20 morían. O sea, la tasa de mortandad era elevada. Y morían de la famosa fiebre puerperal. Ignaz Semmelweis, este médico húngaro, se dio cuenta de algo, que morían más en el pabellón A y pocas morían en el pabellón B, ¿no? Entonces comenzó a decir por qué. La relación era de 3-1, la mortandad. Entonces Semmelweis comenzó a estudiar y se dio cuenta que acá estaban los practicantes de medicina y acá estaban las famosas comadronas, las parteras. Ellos eran varones, ellos eran mujeres. Entonces la primera hipótesis que tenía Semmelweis frente a este problema, ¿no? Era que quizás como los estudiantes de medicina eran más rudos, eran varones, no tenían muchas experiencias, hacían algo mal, que eso devenía en la muerte de las parturientas, ¿no? Muy bien. Hipótesis 2. Como cuando moría una parturienta, iba un cura con una campana, Semmelweis creía que cuando las otras mujeres que estaban vivas veían al cura, sentían tanto pavor de ser ella la siguiente, que eso les generaba una fiebre y moría, ¿no? Muy bien, esa es la hipótesis 2, ¿no? Entonces,
¿Qué les quiero decir, jóvenes? Que un científico plantea varias hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis del cura. ¿Qué hizo Semmelweis? Este científico hizo que el cura no vaya como un mes y seguían muriendo las parturientas. Entonces, no eres hipótesis, ¿no? Entonces, luego Semmelweis, ¿qué hizo? Cambió y puso a los practicantes de medicina acá y las parteras acá. Y estos números se intercambiaron. El 1 se fue con ellas y 3. Entonces Semmelweis dijo, algo, perdón, jóvenes, algo hacen mal estos científicos o tienen algo que termina asesinando a las parturientas, ¿no? Esto se reforzó cuando el amigo de Semmelweis, cortando el cadáver de un niño, con el bisturí se cortó la mano y murió. Y no solamente murió, sino que sus síntomas eran muy parecidos a los de la fiebre puerperal, ¿no? A la fiebre de las parturientas. Entonces Semmelweis dijo, acá hay algo, ¿no? Muy bien. Entonces Semmelweis, como buen científico, comenzó a seguir a los médicos y se dio cuenta que antes de ir a la sala de parto, ellos estaban en el mortuario, practicando disecciones, ¿no? A los, digamos, muertos. Y pueden creer ustedes, jóvenes, que en ese entonces no existía la cultura de lavarse las manos, ni los médicos lo hacían. Pasteur todavía no había llegado, el mundo de los gérmenes era incógnito en esa primera mitad del siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurría? Cortaban, ¿no? Tenían contacto con la materia cadavérica y luego le decían, una mujer va a dar a parto. Dejaba eso y se iba a la sala, ¿no? Entonces, cuando tocaba a la mujer, le introducía elementos de materia cadavérica, ¿no? El médico. Y eso hacía que la mujer muera, ¿no? Muy bien, esa era la hipótesis de Semmelweis. A ver, ustedes son la comunidad científica de médicos de la primera mitad del siglo XIX. Ayúdenme, por favor, a contrastar esa hipótesis. ¿Cómo la podría contrastar? A ver, piensen, jóvenes. ¿Cómo podría contrastar esa hipótesis? ¿Cómo lo podría contrastar, jóvenes? ¿Cómo la contrastó Semmelweis? ¿No? ¿No? Claro, la materia cadavérica es la causa de la muerte de las parturientas. Esa es la hipótesis ya. ¿Cómo contrastamos eso? Y la materia cadavérica llega por las manos del doctor. ¿Cómo contrastamos eso? ¿No? Muy bien. Con el lavado de mano de un desinfectante poderoso. Semmelweis hizo eso. En cada ambiente del hospital puso una suerte de batea y un material muy fuerte, ¿no? O un elemento muy fuerte para la desinfección, ¿no? Muy bien. ¿Qué ocurrió? La mortandad bajó de 20%, jóvenes, ¿no? La mortandad bajó de 20% a 2%, ¿no? A 2%. Pero a pesar de que las cifras eran contundentes, jóvenes, los médicos no le creían a Semmelweis, creían que estaba loco. Y les decían, ¿de dónde sacas eso? No, pero los datos, esa es coincidencia nada más. O sea, lo que tú estás diciendo es que nosotros estamos matando a las parturientas, porque llevamos la materia cadavérica. No le creían. Fue tanto los anticuerpos que tuvo Semmelweis que no le renovaron el contrato, ¿no? Y lo despidieron prácticamente del hospital de Viena. Él es húngaro, volvió a Hungría, ¿no? Y ocurría lo mismo en el Hospital Central de Hungría. Las mujeres morían. Hizo lo mismo, erradicó prácticamente la fiebre puerperal. Pero como los médicos de Hungría tampoco le creían, jóvenes, ¿no? Uno de sus amigos con mentira lo llevó a un manicomio. Y este médico terminó sus días en un manicomio. O sea, los médicos de aquel entonces creían que estaba mal de la cabeza. Incluso algunos cuentan que él, para demostrar su teoría, se cortó con un bisturí dentro ya, digamos, ¿no? La mano. Y paradójicamente, Semmelweis murió de fiebre puerperal, ¿no? Entonces es un mártir de la medicina, jóvenes. He encontrado un reportaje de la BBC, ¿no? Una nota periodística que se las voy a enviar al final de clase para que lean con más detenimiento este caso que es muy interesante, ¿no? Muy interesante de Ignaz Semmelweis, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, Semmelweis contrastó su hipótesis y con eso, su hipótesis se convirtió, jóvenes, ¿en qué? En una ley científica. ¿Qué es una ley científica? Una hipótesis confirmada por la experiencia.
¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ley científica y teoría científica? ¿No? La teoría, jóvenes, en buen cristiano, es un conjunto de leyes científicas, ¿no? O sea, en buen cristiano, la teoría es un conjunto de leyes científicas. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. Aparte de eso, ¿qué más? ¿En qué se diferencia? La ley solo describe, muy bien. La ley solo describe. ¿Qué más? Teoría explica, la ley describe, muy bien. La teoría abarca, más explica y, claro, en efecto, a ver, miren, vamos a poner acá. Yo tengo una teoría y la teoría tiene varias leyes. Ley 1, ley 2, ley 3. Ejemplo, teoría de la evolución. A ver, ¿cuáles son sus leyes? A ver, ustedes jóvenes que llevan 2 horas del curso de filosofía, o perdón, de biología. A ver, demuestren los frutos. Teoría de la evolución, ¿qué leyes tiene? 5 años de biología en el colegio. ¿Qué leyes tiene la teoría de la evolución? Selección natural, muy bien. Supervivencia del más apto, perfecto. ¿Qué más? Muy bien, ley del uso y desuso. ¿Qué más? Muy bien, herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Muy bien, ¿ven? Entonces, de esto se deduce lo que ha hecho su compañera Nicole, que claro, como la teoría es un conjunto de leyes científicas, explica más cosas. Es como si tuviéramos un cuadrado y lo dividimos en 4 y cada cuadrado lo explica una ley científica. Y como la teoría científica incluye estos 4 cuadrados pequeños, explica todo el cuadrado grande, ¿no? Explica mucho, mucho más, ¿no, jóvenes? Entonces, esta es la diferencia entre ley y teoría científica, ¿no, jóvenes? Muy bien. A ver, tengan en cuenta, jóvenes, de lo que hemos visto, porque, digamos, siempre hay temas más recurrentes que otros, ¿no? En los exámenes, ¿no? Bueno, la etimología me parece que es sencillo, ¿no? Episteme, logos, disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia, ¿no? Muy bien. Recuerden, el conocimiento científico cumple estas características, ¿no? ¿No? Si les preguntan, cuando Darwin ofrece pruebas empíricas, paleontológicas y embriológicas, ¿no? Para demostrar la teoría de la evolución, ¿qué característica del conocimiento científico está remarcando Charles Darwin? ¿Qué marcarían? Fundamentado, ¿no? Fundamentado, ¿no? Muy bien. La matemática, ¿no? La matemática, según la clasificación de la ciencia por la función, ¿qué tipo de ciencia es? Pura, muy bien. Y según el objeto de estudio, práctica, formal, ¿no? Formal, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien. Jóvenes, ¿en qué ciencia es más complicado equivocarte? ¿En la pura o en la aplicada? ¿En qué ciencia es más complicado equivocarte? ¿No? Miren, para Descartes, en la aplicada, ¿no? Porque según Descartes, si tú te equivocas en la pura, luego puedes corregir tu artículo, tu tesis, lo que fuese. Pero si te equivocas en la aplicada, a ver, imagínense que ese que hizo, el ingeniero que hizo o el arquitecto que hizo ese famoso puente en la avenida Venezuela para llegar a San Marcos, no puso bien, digamos, las bases. Y de pronto, ¿no? Un alumno está yendo a recoger su constancia de ingreso y justo cuando está debajo, cae el puente.
O sea, imagínense, ¿no, jóvenes? O sea, o imagínense que un doctor, ¿no? Imagínense que un doctor esté un poco distraído y en vez de amputar la pierna izquierda, termine amputando la derecha, ¿no? Complicados, ¿no? ¿Eso ha pasado en salud, jóvenes? En efecto, Yair, ¿no? O sea, entonces, tengan mucho cuidado, jóvenes, ¿ah? Cuando ustedes estudien ciencia. En cambio, por ejemplo, me equivoco en darles un dato en esta clase. ¿Qué ocurre? No ingresan nada más, ¿no? Pero no mueren, ¿no? O sea, no es que les ampute una pierna y la otra, o sea, los jóvenes. Entonces, ¿no? Ahora, jóvenes, ¿la filosofía qué tipo de ciencia es? ¿Pura o aplicada? Ajá, cayeron algunos, pero algunas, como Kiara y Pierina, muy bien, muy bien. Tengan cuidado, ¿vieron? Cayeron algunos, ¿ah? La filosofía no es una ciencia, jóvenes, ¿no? Mi pregunta era tramposa ya desde que la formulé, ¿no? Porque estoy suponiendo que es una ciencia, ¿no, jóvenes? Muy bien. Entonces, por ejemplo, jóvenes, ese grupo de San Marcos y Cayetano que está poniendo ya, digamos, en práctica ciertas vacunas que han llegado, ¿no? De ciertos países. ¿Qué función de la ciencia están cumpliendo? Ya. Muy bien, Amelia, ya leí tu mensaje. A ver, ¿cuál es? Muy bien, aplicación, ¿no? Cuando salgan en los informes, en el planeta Tierra murieron 3 millones de personas por el COVID. ¿Qué función de la ciencia está cumpliendo? Descript, descripción, ¿no, jóvenes? Descripción, ¿no? Y por ejemplo, aquellos que dicen que las contraseñas van a desaparecer en el futuro, porque va a ser por huella dactilar, van a imprimir tu voz o tu ojo, ¿no? Digamos, esta cámara va a tomar y ya yo voy a ingresar, ¿no? Predicción, ¿no, jóvenes? Predicción, ¿no? Muy bien, y recuerden en el método científico la historia de esto, ¿no? Muy bien, jóvenes, tengo acá tres, como siempre, para los jóvenes curiosos intelectualmente, les dejo un enlace de la BBC, ¿no? Sobre Ignaz Semmelweis, casos de predicciones científicas y monitor fantasma, ¿no? El caso de Nicolás Vavilot lo pueden ver en la serie Cosmos, no la antigua, ¿no? Con Carl Sagan, sino la contemporánea, ¿no? En el capítulo cuarto está. Esa serie es muy bonita y ese capítulo es muy aleccionador, ¿no? Nikolai Vavilov, el biólogo, digamos, ruso que quiso apalear, calmar la hambruna y terminó muriendo de hambre, ¿no? Porque el régimen socialista de Stalin lo condenó a eso, ¿no? En realidad, qué ironía, digamos, su vida, ¿no, jóvenes? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario sobre la clase, ¿no? Las claves, ¿verdad? Las claves están acá, jóvenes, ahí está. Las claves. Muy bien, ¿no? Recomendaciones para el domingo. ¿Qué hay el domingo, jóvenes? Es que allá, sí, jóvenes, a veces estoy un poco despistado. Ya, tranquilidad, comprendan bien las preguntas, léanla bien, tranquilos, jóvenes, sosegados, ¿no, jóvenes? Muy bien, entonces vamos a iniciar, jóvenes, la encuesta, ¿no? La encuesta, iniciar una encuesta, muy bien. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Marquen A si quieren ingresar, si no quieren ingresar, no mentira, marquen A si les pareció una buena clase, marquen B si les pareció, ¿no? Una broma nada más, ¿no, jóvenes? Una broma, ¿no? Muy bien, marquen A si les pareció una buena clase, B una buena clase, C normal, D, no, C regular, D mala y E muy mala, ¿no, jóvenes? Muy bien, jóvenes, para mí ha sido un gusto enseñarles. Espero que también sea recíproco eso. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Voy a dejar de partir, jóvenes, ¿no? ¿Cuánto me sale? No sé si se puede ver eso tampoco, ni enterado de eso, jóvenes, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase.
Ah, sí se ve, pero no sé, no me gusta verlo porque ya, no sé, ¿no? Yo me siento tranquilo al hacer mi clase, jóvenes, así que no busco corroboración empírica, ¿no? Eh, Muy bien. O sea, me siento tranquilo, ¿no? Digamos, al explicarles. No me centro mucho en eso, no lo vayan a tomar de otro modo, ¿no? Muy bien, jóvenes, concéntrense en su examen, ya saben, mucha concentración, lean muy bien las preguntas. Y ahora sí tenemos que terminar porque son las 11 jóvenes. Muy bien, nos vemos la siguiente semana. Muchas buenas vibras para su examen. Hasta luego.